Pues hola a todos. Esto es una nueva edición de Os Oigo Talks y en esta ocasión, pues, oye, tenemos un invitado que yo creo que es de lujo, que es el diputado del Partido Popular, Gabriel Elorriaga. Muy buenas. Muy buenas. Diputado del Partido Popular ahora, porque años atrás iba a decir que lo ha sido todo, pero no sé si no ha sido todo, pero ha sido mucho, tanto en el Partido Popular como en el Gobierno de España, ¿verdad? Bueno, sí, llevo ya muchos años con algún paréntesis intermedio, también es verdad, pero vamos, desde 1996 que me incorporé como subdirector del gabinete del entonces presidente del gobierno, de José María Aznar. Pues he dedicado muchos años a la política, unos dentro de la administración, como o en el gabinete, o como secretario de Estado, otros en el Congreso de los Diputados, con distintas responsabilidades en áreas diferentes. Y también dentro de la propia estructura del Partido Popular, ¿no? De la Dirección Nacional del Partido Popular, sobre todo en el área de comunicación. No sé si ahora esta época de diputado es más relajada o también tiene sus cosas. Bueno, son etapas distintas, ¿no? Cuando trabajas dentro de la administración, evidentemente el trabajo es muy intenso, muy ejecutivo, también depende un poco de las áreas donde estés, más de gestión o menos, pero bueno, trabajas al frente de una maquinaria muy importante, con funcionarios cualificados, con presupuestos a veces voluminosos. En fin, es otro tipo de trabajo, ¿no? El trabajo parlamentario es diferente, es muy intenso. El trabajo parlamentario, curiosamente, lo que es muy inmediato, ¿no? Es muy intenso por la necesidad de estar muy en el día a día y se te suceden los acontecimientos permanentemente y tienes que estar muy pendiente de ellos, ¿no? Yo creo que son trabajos distintos, ¿no? No diría no sabría decir cuál es más intenso o cuál es menos, pero desde luego sí son de naturaleza diferente. Es complicado llevar esa agenda diaria, poder llegar a todo. Se hace difícil, ¿no? Sí, porque además, bueno, ahora sobre todo en estos momentos, vamos, dicho de una manera, si se quiere, un poco frívola, pero es mucho más entretenido y mucho más laborioso ser diputado de la oposición que del gobierno, ¿no? Entonces, de alguna manera, la mayoría descansa mucho en la propia acción del gobierno y en sus indicaciones y en sus... ¿no? Van marcando un poco las líneas y el diputado del gobierno, el diputado de la mayoría, se deja llevar más, ¿no? por la propia inercia gubernamental, ¿no? El que está fuera del gobierno, que es el que de alguna manera tiene que trabajar por tratar de alcanzar la mayoría, pues es siempre un diputado que está más activo y más pendiente del día a día y es un trabajo que hace, ¿no? Pues es muy bonito. Pero es verdad que es también un trabajo creativo, ¿no? El diputado en gran medida se inventa su rol, ¿no? Tiene que presentar iniciativas, hacer preguntas al gobierno, proponer debates, es decir, tiene que ir buscando los temas que cree que pueden ser de interés y de impacto y los tiene que ir planteando primero dentro de su propia organización, dentro de tu propio grupo, porque nosotros no dejamos de tener estructuras jerarquizadas internamente y por lo tanto tampoco el diputado individualmente tiene tanta capacidad de acción, sino que tienes una capacidad de propuesta y luego frente a la Cámara. Y luego también lo que ocurre ahora, que eso es vamos, muy reciente en términos históricos de los últimos 5 o 8 años, es que, claro, la multiplicación de grupos parlamentarios, en este momento hay 10 en el Congreso de los Diputados, hace que los grupos sean más pequeños. Estoy pensando en el mío, en el Grupo Popular, ¿no? Nosotros hemos llegado a tener más de 180 diputados, ahora somos apenas 80. Claro, eso también hace recaer sobre cada diputado individual pues una mayor carga de trabajo, lógicamente, porque al final las áreas de trabajo son las mismas, las comisiones son las mismas, los asuntos de interés son los mismos y por lo tanto menos personas cubren más. O sea, evidentemente quienes tienen más experiencia son los grupos más pequeños, ¿no? Grupos tipo el Partido Nacionalista Vasco, así, pero no, grupos muy históricos y muy consolidados, pero siempre con una horquilla de entre 5 y 7 diputados, pues al final ellos saben muy bien cómo multiplicarse y cómo atender todas las áreas, ¿no? Es curioso, en ese sentido, el que no conoce el trabajo parlamentario, yo creo que a veces se sorprende un poco insisto, no sé si la intensidad es la palabra, pero sí de la inmediatez y de la urgencia permanente del trabajo que hacemos, ¿no? Y Gabriel, en lo que es el debate parlamentario, uno con todo este bagaje, habiendo estado en primera línea de batalla, no sé si uno ya lo ve un poco como espectador o se sigue implicando de la misma manera, lo sigue viviendo de la misma manera, uno dice, bueno.
lo veo, perfecto, participo, pero ya no es la misma intensidad. No, yo creo que el que permanece, como es mi caso, en esto, es porque realmente le gusta y lo disfruta, ¿no? Eh, vamos, en mi caso hay 350 casos distintos, ¿no? De cada uno de ellos, pero en mi caso pues, soy funcionario público y vamos, tengo una carrera profesional, digamos, en un área muy concreta, que en este caso es la hacienda pública, eh, pues de alguna manera estás eligiendo entre alternativas, ¿no? Podrías volverte a tu otra actividad y estar en ella, o no sé. Yo desde luego disfruto con el debate parlamentario y, bueno, el debate parlamentario de calidad, ¿no? También es verdad que en ocasiones pues no, los debates no tienen la altura que a mí me gustaría, pero un buen debate parlamentario yo creo que sigue resultando muy atractivo para todo aquel que le gusta la política y sobre todo cuando uno lo protagoniza, es decir, cuando tienes la oportunidad de debatir en pleno o en comisión sobre temas que conoces y que has estudiado, o sea, me parece que es apasionante, por mucho que es verdad que la acción parlamentaria tiene unas consecuencias eh, digamos, inmediatas muy escasas, ¿no? Normalmente. Es un debate, no diré que teórico, pero muchas veces alejado de la cotidianidad, ¿no? O sea, si uno compara, digamos, la vivencia de quien hace política municipal con la que hace un parlamentario en el Consejo de Diputados, pues no tiene nada que ver, ¿no? Es alcalde de su pueblo, por pequeño que sea el pueblo, todos los días está tomando decisiones que afectan de manera inmediata a la vida de sus vecinos, ¿no? Arreglando un parque, limpiando una calle, construyendo un polideportivo o, yo qué sé, o abriendo un centro de atención a la tercera edad, ¿no? Está en un escaño en una comisión más o menos remota, pues las consecuencias de su acción se ven de una manera mucho más diferida, ¿no? O sea, hay muchas formas de hacer política y yo creo que a los que nos gusta la política también nos gustan cosas distintas, ¿no? Es que hay quien disfruta con la política municipal o con la autonómica o con la nacional, hay quien es más gestor, quien es más, digamos, teórico o más estratega. En fin, creo que hay muchos roles en política. Y Gabriel, director de campaña de Mariano Rajoy en las elecciones de 2004, estuviste en el gabinete de presidencia. Cuéntanos cómo fue esa experiencia también desde el punto de vista de la comunicación. O sea, cómo fue esa gestión, especialmente en la campaña electoral. No sé si uno tiene unas pautas previas, si uno dice, oye, aquí hay que poner todo lo que se encima de la mesa. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo es esa gestión? Bueno, yo es verdad que acabé en la parte de comunicación de una manera, me atrevería a decir que no demasiado frecuente, ¿no? Porque yo soy profesionalmente un experto en comunicación y realmente me he dedicado a la comunicación. Mi trayectoria es muy fácil de seguir. Yo en realidad empecé a dedicarme, digamos, o a tener cierta relación con la política, sobre todo a través del área de pensamiento, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Antes del 96 yo donde estaba era en el consejo asesor de FAES, de la Fundación del Partido Popular, y estaba más bien en la elaboración de programas electorales, ¿no? Y es básicamente en lo que, quizá en lo que más continuidad he tenido a lo largo de los últimos años, ¿no? De las últimas décadas. O sea, casi siempre, vamos a decir, siempre he estado dirigiendo o en los equipos de elaboración de los programas electorales que ha ido utilizando el Partido Popular para elecciones generales, ¿no? Entonces, lo que ocurrió en el año 2004 es que cuando Mariano Rajoy es designado candidato a la presidencia del gobierno, yo en ese momento era el responsable precisamente de programas y estudios del Partido Popular en la dirección nacional, ¿no? Era el que tenía, digamos, la responsabilidad orgánica de tener preparados los papeles, por decirlo así. Entonces, bueno, pues yo no había tenido excesivo contacto con Mariano Rajoy, evidentemente le conocía, había sido ministro y presidente del gobierno, pero nunca había trabajado directamente con él. Y él, digamos, me encuentra en Génova al frente del equipo que estaba preparando los programas electorales y, bueno, me pide que termine ese trabajo, yo termino ese trabajo y cuando termino ese trabajo me dice, oye, pues ya que has hecho el programa, ¿por qué no te haces cargo también de la campaña electoral y ya sigue esta? Y ese fue la manera por lo que pasé, digamos, de alguna manera de la parte más de estudios o más de eso, más programática a la parte más de comunicación política. Y la verdad es que lo que tuve que hacer es aprender, ¿no? Aprender un poco a golpes, que es como se aprende casi siempre.
todo, ¿no? Y bueno, también es verdad que cuando llegas en una estructura como el Partido Popular, que digamos, una dirección muy rodada, ¿no? En lo que es la parte organizativa, ¿no? Y tiene, pues, hay gente, digamos, dentro de lo que es la estructura orgánica, pues muy acostumbrada a hacer campañas y, yo sé, y sabe aquí, ¿no?, qué tipo de empresas tienes que contratar para una cosa o para otra, tal. Bueno, es un poco más ponerte al frente de la dirección de unos equipos que conocen su trabajo y sus responsabilidades que no tener tú que empezar a innovar, ¿no? Es más una tarea de dirección que otra cosa. Pero es verdad que es muy apasionante porque si hablábamos antes de, ¿no?, de inmediatez y de la intensidad que muchas veces tiene la acción política, evidentemente eso cuando entras en campaña electoral se multiplica por mucho. Es verdad que la primera campaña que yo dirigí en sentido estricto, que fue la del 2004, fue una campaña muy peculiar, es la que acaba con los atentados de Madrid y con la victoria relativamente muy inesperada de Rodríguez Zapatero. Y por lo tanto es una campaña muy difícil de evaluar, ¿no? Fue una campaña con muchas peculiaridades, ¿no? Aznar, que había voluntariamente renunciado a volver a ser candidato a la presidencia del gobierno, por lo tanto con un proceso interno, digamos, dentro de nuestra formación de sustitución de liderazgo. Por otro lado, pues dando a conocer a Mariano Rajoy hacia afuera, digamos, como figura central de nuestro partido y simultáneamente, bueno, pues enfrentados a un partido socialista que en ese momento había atravesado una crisis interna muy profunda y estaba en un proceso de cierta recuperación con la llegada de un nuevo liderazgo. Entonces fue una campaña muy peculiar. Luego, después de aquello, me ha tocado dirigir unas cuantas, ¿no? Tuvimos elecciones europeas, municipales, autonómicas, y luego ya hasta el 2008, tras la legislatura que fui el responsable de comunicación del partido, pues yo me tocó participar en muchas campañas electorales con características pues, muy diferentes. El referéndum de la OTAN, digo yo, de la Constitución de la Unión Europea, que luego no salió adelante. O sea, la verdad es que a mí me tocó, fue una época bastante intensa desde el punto de vista de campañas. ¿No? Pero bueno, insisto, yo sé, en política casi siempre te toca hacer lo que nunca has pensado, ¿no? Eso es difícil programarte la acción, ¿no? En un momento dado, bueno, estás en un sitio, te necesitan para algo, te llaman y te tienes que ajustar. Ya digo que yo, en fin, si tuviese que definirme de alguna manera profesionalmente, yo de lo que creo que sí un poco, no sé si mucho, pero es pues, precisamente de gestión pública, de finanzas públicas y de administración, de gestión de la administración y algo en general, digamos, de lo que son los programas electorales del mundo del centro derecha europeo ¿no? Y el aterrizaje de esas ideas en la realidad española. ¿No? Pero bueno, luego es verdad que en la práctica pues, me han tocado hacer cosas distintas. Y vamos, y lo agradezco porque a mí me gusta mucho hacer cosas distintas. También diré que es una de las no sé si ventajas o de los privilegios que te da la política, ¿no? Y de poder variar de temas y de intereses y de temas de estudio. Esas, precisamente lo comentabas, esas elecciones de 2004, que ya han pasado unos años, pero ciertamente pueden ser el paradigma de unas elecciones que, de hecho, yo, si mal no recuerdo, el Partido Popular en las encuestas iba por delante del Partido Socialista durante casi toda la campaña hasta que ocurren esos hechos desgraciados que cambian el escenario en muy pocos días. No sé si es el paradigma de que, oye, puedes llevar una campaña electoral buena o satisfactoria. Es un caso muy extremo, sin duda ninguna, pero es un caso muy extremo que dura, pues, supongo que a estas alturas ya no, porque han pasado ya muchos años, pero durante muchos años era un caso de estudio internacional. La campaña de 2004 en España se estudiaba como modelo digamos, de cómo un acontecimiento imprevisto irrumpe una campaña y cómo altera todos los parámetros y también, digamos, de gestión de crisis, ¿no? Hasta qué punto fue adecuada o no adecuada la gestión de lo que había ocurrido, ¿no? Sí, o sea, lo cierto es que, efectivamente, aunque luego el Partido Socialista aquí solo es un poco mitificarlo, tampoco, digamos, creo que insistió mucho, pero lo cierto es que no había ninguna encuesta publicada que le diese la victoria al Partido Socialista hasta el momento de los atentados
y es verdad que el Partido Popular no llegaba en la mayor parte de las encuestas a la mayoría absoluta, digamos, a 5 o 6 escaños de la mayoría absoluta. Y, y ese era un poco el tono de la campaña, con un partido entonces muy consolidado en el gobierno y un aspirante, bueno, se movía mucho, por decirlo de alguna manera, pero que no lo tenía fácil. Claro, lo que ocurre, o sea, se pueden hacer muchos análisis y nos llevaría probablemente mucho tiempo, pero por ir a lo más sencillo, eh, digamos, desde la lógica de nuestra campaña, la idea era ir apagando, por decirlo de alguna manera, el fuerte liderazgo del gobierno y de su presidente, José María Aznar, que estaba saliendo, pero que sigue siendo todavía, ¿no?, una persona muy, digamos, como una imagen pública muy potente, y luego apagando a la vez que iba emergiendo pues el nuevo líder con sus nuevos equipos, ¿no? Y en ese sentido, pues a partir de enero prácticamente, las elecciones fueron en marzo, pues digamos el gobierno intentó desaparecer, por decirlo de una manera, ¿no? Bajó completamente su presencia pública para permitir que, digamos, el foco se centrase en el candidato y en las propuestas que tenía el candidato para la siguiente legislatura. Esa era un poco la lógica básica de campaña, digo, más allá de contenidos o de ideas o de eslóganes. Y claro, eso el atentado lo rompe completamente, porque en el momento en el que se produce el atentado, al margen de cualquier otra consideración, claro, el candidato desaparece y reaparece en su plenitud el gobierno, que tiene que hacerse cargo de la situación, como no puede ser de otra manera, ¿no? Y por lo tanto las elecciones vuelven a ser unas elecciones sobre el gobierno saliente y no sobre el candidato entrante, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que explica la fuente de alteración, aparte de una fortísima movilización de la ciudadanía. Hay un dato curioso que muchas veces se olvida, pero el resultado electoral del 2004 del Partido Popular en número de votos fue el segundo resultado mayor de su historia, después de la mayoría absoluta del 2000. El Partido Popular apenas perdió votos en las elecciones del 2004, muy poquitos. Lo que ocurrió es que hubo una movilización muy fuerte en favor de la alternativa de todos aquellos, bueno, pues que a la vista del análisis que hacían de los acontecimientos, pues querían un cambio de gobierno. Pero eso efectivamente es una campaña y son unas elecciones completamente atípicas que permiten hacer un análisis de varios aspectos de una manera muy precisa. No es como una especie de experimento social, si se quiere ver en términos de comunicación política. No sé si Gabriel Elorriaga tiene tan famosa en aquellos tiempos una libreta azul en la que fue apuntando, oye, los aprendizajes de comunicación política, porque, y nos lo puede un poco revelar, o cuáles son esas pautas o esos puntos que digan, mira, si te quieres meter en esto, estos puntos son fundamentales, esto es innegable. Yo no soy teórico y sinceramente no creo que sea capaz de darle buenos consejos a nadie, ¿no? Yo que quizá lo único que por naturaleza me dejo asesorar y me gusta, cuando me encargan algo, pues rodearme de especialistas y que me orienten en lo que creen que tienen que hacer, ¿no? Y solo hay una cosa que a mí siempre me ha chocado en ocasiones cuando he tenido que ser responsable de este tipo de cosas, y es el intento que en ocasiones existe de enmascarar a los candidatos, ¿no? Yo creo que es un grandísimo error, ¿no? Yo creo que hay una cosa que es clave, que es entender a los candidatos, potenciar sus características más atractivas y se quiere mitigar sus carencias o sus defectos, que todos de una manera u otra los tienen, ¿no? Y yo creo que esa es la habilidad del asesor, de quien me acompaña, de quien me aconseja, ¿no? Hay a veces una tendencia muy absurda, ¿no?, que es tratar de hacer simpático a quien es de natural antipático o hacer buen orador a quien no tiene esas dotes o sea, jugar con la impostura, ¿no? Yo creo que la impostura se delata siempre y sale siempre mal, ¿no? Una cosa es limar asperezas, que yo creo que es algo que todo el mundo tiene en la campaña. Oye, tienes un candidato que parece que no es excesivamente simpático, pues oye, pues vamos a ver cómo hacemos que salga un perfil un poquito más amable, ¿no? Pero no te empeñes en que vaya por la calle besando niños, porque no sabe besar niños y se va a notar que está incómodo besando a los niños, ¿no? Ese tipo de fricciones es curioso, pero se producen siempre en campaña, ¿no? Porque siempre hay quien tiene esas manos. No, es que este candidato
tiene que hablar más. No sé, yo eso, el PP, no sé si lo debería decir, pero siempre hemos tenido candidatos complejos, ¿no? Nunca hemos tenido candidatos excesivamente populares. Siempre hemos corrido con perfiles difíciles, ¿no? De personas normalmente muy capacitadas, muy preparadas, pero no siempre muy atractivas, o al menos muy atractivas a primera vista, ¿no? Y eso hay que manejarlo, claro. Hay que manejarlo porque efectivamente tampoco puede uno despreciar la importancia que tiene en política y una campaña electoral, pues la propia imagen del candidato y cómo entra en la televisión o digamos, en la perspectiva de cada ciudadano. No sé, yo siempre he procurado ser, digamos, normalizar bastante la presencia pública de los candidatos y acercarla lo más posible a su realidad. No tratar de forzar las cosas, sino tratar de que parezcan lo que no son, porque me parece que ahí acabas pinchando siempre. Me parece que se tiende a eso, ¿no? Muchas veces, incluso en los dos sentidos, que por poner ejemplo del Partido Popular, pero podríamos poner cualquier otro. Hay elecciones en las que se dice, no, aquí se presenta el Partido Popular, y en otras se puede decir incluso, no, se presenta Juanma Moreno Bonilla, que es como el nombre, ¿no? Más allá de las siglas del partido, que si se puede se hacen pequeñitas, ¿no? Se tiende en los últimos años mucho a eso. Ya digo que pongo el ejemplo del PP, pero ocurre igualmente en todos. Yo lo que pasa es que creo que hay todas las cosas que se analizan en las campañas y se tratan de manejar. En el caso del Partido Popular, en concreto, son básicamente inútiles, ¿no? El Partido Popular tiene mucha potencia como sigla y yo creo que por mucho que eso se hace y se personaliza en las campañas, es difícil que el votante elija un candidato del Partido Popular al margen de la sigla que la ampara, por pequeña que esté puesto el logo, ¿no? Yo recuerdo precisamente cuando estábamos en la campaña del 2004, o poco después, vamos, en esa época, un amigo que tenía yo en una empresa, vamos, no tenía nada que ver con la política, habían encargado un estudio de reconocimiento de marcas en España con otra finalidad, donde estaba más bien orientado a marcas comerciales. Y claro, salía PP como una de las marcas más reconocidas por cualquier español. Cualquier español sabía la sigla PP que representaba. Es decir, nosotros hemos conseguido siempre un reconocimiento de marca muy fuerte, ¿no? Y a diferencia del PSOE, que en eso es curioso, el PP, eso es una cosa que cuando también se muestra gráficamente a veces sorprende un poco, ¿no? Pero ha evolucionado mucho sus logos, por ejemplo, ¿no? No sé por cuál vamos, ¿no? Pero ya llevamos como 14 o 15 logos, pero se han evolucionado siempre de manera bastante profesional, ¿no? Es decir, paulatinamente, sin rupturas, y entonces hay un reconocimiento absoluto de la sigla, de la gaviota, de todo, ¿no? Es decir, prácticamente cualquier español que ve un logo del PP sabe que eso es Partido Popular y tiene una idea de lo que el Partido Popular significa, ¿no? Sobre eso, desde mi punto de vista, ha manejado peor su logo, ¿no? Ha tenido muchas dudas, muchos quiebros. En algún momento yo creo que ellos pensaron que el logo tenía alguna connotación negativa y la evolución de su imagen corporativa es bastante más errática que la nuestra, ¿no? Y han hecho idas y vueltas. Es curioso comparar cómo hemos manejado los dos nuestra imagen corporativa en el tiempo. Es verdad que, por contar anécdotas que pueden tener cierta gracia desde el punto de vista de la comunicación, yo, por ejemplo, intenté, y durante unos años lo hicimos, intenté modular el azul del PP, ¿no? Y jugamos con el naranja. Eso en realidad no era una idea nuestra, era una idea tomada de la CDU alemana, ¿no? Nosotros trabajamos normalmente a nivel del Partido Popular Europeo con cierta coordinación de comunicación política, nos intercambiamos experiencias, compartimos campañas y en ese momento la CDU había introducido el naranja junto al azul en su imagen corporativa después de unos estudios que les había hecho una empresa de comunicación y me parecía que eso tenía sentido y en la campaña de europeas, la que fue Jaime Mayor en el candidato pocos meses después del 2004, de las generales, ya iban azul y naranja y luego a las municipales del 2007 fuimos completamente con naranja, digamos una imagen corporativa que digamos para los más jóvenes muy parecida a la que ha podido después utilizar Ciudadanos, ¿no?
Y eso venía todo de unos trabajos que se habían hecho no en el PP, sino que se habían hecho fuera, donde trataban de medir hasta qué punto se identificaban la gama cromática con el posicionamiento ideológico. Y se veía claramente que los colores naranjas y más cálidos pues, se identificaban como más centristas que los azules, que eran más fríos y estaban más identificados, digamos, con una derecha muy estricta, ¿no? Luego es verdad que eso da otros problemas, curiosamente, digo, por hablar de temas de comunicación Sí, estrictamente, sí. porque el problema que tiene el naranja es que se maneja muy mal, sobre todo en televisión, en producción audiovisual. Es muy difícil mantener un naranja estable en tus apariciones, ¿no? Es muy dependiente de la luz, de las iluminaciones, y entonces es muy difícil fijar una imagen corporativa, mientras que los azules en televisión se manejan muy bien y por lo tanto puedes mantener, digamos, muy firme, ¿no? tu imagen corporativa, ¿no? Si juegas con fondos azules en televisión, que se hace muy frecuentemente, pues es muy sencillo y se hace muy bien y da muy bien luego en la imagen. Sin embargo, los naranjas tienes mucho riesgo de que te saturen la imagen y que hagan cambios en el color de la piel de la Ujú. gente que está apareciendo. Y se maneja muy mal. De hecho, por eso manejábamos al final, cruzábamos, ¿no? Azules y naranjas, más el naranja en, digamos, en publicidad exterior y cosas de ese tipo, y más el azul cuando utilizábamos imagen audiovisual. Ujú. Y Gabriel, sigues en el Congreso y no sé si puedes vaticinar o cuál es un poco la idea, por dónde van a ir los tiros de la comunicación política en este mundo tan cambiante, en este mundo que todo cambia en segundos y demás. Pero no sé si hay una línea, un camino más o menos marcado. No lo sé, hombre. Bueno, ahora hay varias cosas, ¿no? Desde el punto de vista de temas, yo creo que claramente en los próximos meses, años, vamos a volver a la economía como elemento central del debate político y eso, bueno, pues ya condiciona mucho todo y evidentemente les hace más fácil la vida a unos partidos que a otros. Yo soy de los que cree, tampoco es nada original lo que voy a decir, que normalmente las campañas se ganan o se pierden en función del control de la agenda, ¿no? Cuando tú llegas a la campaña, ya está todo el pescado vendido. Es decir, el votante tiene un prejuicio ya establecido sobre si el PP es mejor o peor para gestionar la economía, o para la sanidad, o para la educación, o la política exterior, o lo que sea, ¿no? Y esa percepción es muy difícil que la cambies de una manera significativa en campaña, ¿no? Lo que termina siendo definitorio es si cuando alguien va a votar para fijar la posición en relación a lo que sea. Si los impuestos deben de ser altos o bajos, la sanidad debe ser de una manera o de otra, o yo sé, las relaciones con Rusia deben de ser mejores o peores, ¿no? Y si el tema central el día que llegas a la urna es aquel en el que el partido está posicionado de manera más firme, pues tienes una ventaja comparativa que es la que determinan las pequeñas variaciones que son las que se mueven en campaña, pero que a veces determinan las variaciones. Entonces yo creo que ahora la cosa va de economía y yo me tengo que ir de economía por mucho tiempo, porque la situación económica es muy preocupante y además, sobre todo es muy preocupante de cara a futuro, con lo cual es difícil que se salga. Cuando uno dice economía es economía y sociedad, ¿no? Es decir, impacto en la sociedad de la situación económica. Y luego, bueno, yo creo que ya hemos interiorizado mucho, que eso también durante los últimos años pues ha ido variando, pero digamos, la irrupción de las redes sociales, ¿no? Y cómo funcionan. Y bueno, yo creo que ya más o menos todo el mundo se maneja en eso. Es verdad que hay los partidos, digamos, más extremistas, dicho de una manera gráfica y sin ánimo de molestar a nadie, ni a izquierda ni a derecha, pero digamos, tienen una actividad más intensa en redes y eso a veces provoca una aparente ¿no? sobre representación de los extremos y luego ya hemos aprendido todos que eso pues, cuando se baja al común de los mortales pues digamos, se modera mucho, pero bueno, ya todo el mundo se maneja en esos campos con más o menos habilidad y dejan de ser, digamos, un factor diferencial, ¿no? Siempre lo que cuenta, vamos, en política y en casi todo, ¿no? Es el margen, ¿no? Porque al final los bloques, digamos, los grandes bloques están ya construidos, ¿no? Lo que te hace ganar elecciones o perderlas es ese pequeño porcentaje de gente, bueno, que es el que modula su voto, el que analiza quizá más la situación, el que pondera más los factores,
y es en realidad el que más te está dirigiendo, ¿no? O sea, las campañas siempre son, también siempre, por un lado, movilización de los propios. Para eso tienes una serie de instrumentos, ¿no? que pretenden es que de los tuyos, de los que conoces como tuyos, nadie se quede en casa, y luego tienes otra serie, digamos, de acciones encaminadas a los tibios, por llamarlo de alguna manera, ¿no? A los no decididos, que son los más difíciles de atraer, pero que con su pequeña variación, pues muchas veces son los que determinan quién va a gobernar, ¿no? ¿Tú te sientes cómodo en estas redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, estas cosas o tampoco mucho? Es que no te he oído bien, ahora te he perdido un Sí, momento. no, te preguntaba que si te sentías cómodo tú en el manejo de las redes sociales o es un tema que tampoco... No le dedico demasiado tiempo, la verdad, ¿no? No sé si le doy menos importancia de la que tienen, pero yo básicamente las utilizo para informar de lo que hago, que me parece que es casi una obligación de estar en la vida pública, pero luego no pierdo tiempo, y digo lo de pierdo tiempo conscientemente, en polemizar en redes. O sea, me parece que, vamos, aparte de que las redes van por edades y esas cosas, que eso sí es cierto, yo soy de los de Twitter y no soy de los de TikTok o de los de tal. Tengo hijos de todas las edades y soy perfectamente consciente de esa correlación que hay entre generaciones y plataformas, ¿no? Pero yo me manejo en las mías, en las propias de mi edad, que son las que estoy cómodo. Pero insisto, yo las manejo de una manera más informativa que de otra manera. Y me parece, bueno, que es un canal útil, digamos, para quien tiene interés en seguirte, pero tampoco creo que... Me parece que al final, otra cosa es, digamos, el dirigente, el líder de un partido, o los cuadros de primera línea, que evidentemente tienen a su alrededor equipos que permiten manejar las redes y, digamos, y generar contenidos y tal, ¿no? Pero hacerlo eso de manera individual, me parece que te consume una cantidad de tiempo que no merece la pena. Uno tiene que dirigirse más a grandes grupos, ¿no? Es verdad que luego las redes, yo solo veo mucho, por ejemplo, en Twitter, es muy claro, eh, también se convierte en una especie de canal de comunicación. Es decir, eso es muy frecuente. Es decir, por Twitter te encuentran muchas veces profesionales de la información. Un periodista con el que no has tenido eh, contacto directo, pero que tiene interés en un momento dado en que le expliques algo, o en, ¿no?, ampliar una información o entender algún problema, es muy fácil para él a través de un mensaje directo, porque dice, soy menganito de tal, ¿no? O sea que en ese sentido ha facilitado mucho la relación, pero no ya con el ciudadano final, sino con otro intermediario de la comunicación que encuentra ahí un buen canal. Y eso es muy frecuente, ¿no? Por ejemplo, es muy frecuente también, y eso es curioso, internacionalmente, ¿no? Un periodista argentino o francés que de repente está interesado por un asunto en España y por lo que sea tú estás en eso, ¿no? Te comunica por ahí, que a lo mejor de otra manera no tendría ninguna manera o no le sería muy fácil dar contigo, ¿no? Y a través de ese canal es verdad que las redes también han servido para eso, ¿no? Han servido para facilitar la toma de contacto entre personas distantes. Ahora, yo sinceramente lo que no creo es en la eficacia de no sé, de tratar de convencer uno a uno a tus votantes, ¿no? Parece que eso no es comunicación política, que la comunicación política precisamente lo que busca es la agregación de mensajes y de destinatarios de la información, y se maneja de otra manera y no discutiendo uno a uno con no sé quién que te replica, no sé qué has puesto, ¿no? Que normalmente o una cosa automatizada o, en fin, o un fanático de un partido adversario que lo que te tienes entretenido media hora discutiendo sobre no sé qué, no habla para nada. Pues Gabriel, ha sido un auténtico placer esta charla, que podría haber durado lo que hubiéramos querido, porque oye, yo por lo menos he estado muy cómodo escuchándote y conversando, y decirte que siempre es un placer, además que quede claro que siempre colaboras con Os Oigo, que siempre tienes la puerta abierta
para charlar o para lo que haga falta y se te agradece mucho. No, pues siempre, efectivamente, desde que su creación siempre me ha parecido una idea magnífica y siempre he tenido ocasión, pues, he colaborado con vosotros, bueno, y lo hago, tengo por ahí abierto mi perfil y alguna vez tengo ocasión de contestar alguna cosa que me plantean. Ahora estoy con la ley de cooperación, que es un tema curiosamente, claro, un tema que tiene un sector muy importante y mucha gente detrás y que efectivamente están facilitando mucho contacto, o sea que si alguien está interesado en temas de cooperación, que sepa que estamos con ello en el Congreso con un nuevo proyecto de ley que saldrá, yo creo, casi con seguridad para fin de año, porque hay bastante acuerdo parlamentario. Pero vamos, siempre estamos con temas interesantes y muchas veces hay grupos de personas que tienen intereses muy concretos que no siempre se ven correctamente transmitidos a través de las asociaciones, de los sindicatos, de las fundaciones, en fin, de los que son nuestros interlocutores pues, más habituales en el día a día. ¿Vale? Oye, mucha suerte y ya sabéis que me tenéis a disposición. Pues muchísimas gracias, Gabriel. Nos vemos en otra, seguro. A vosotros. Nos vemos en otra.